Volvemos al corto verano, estamos en una amenísima entrevista a Carlos Cordero, candidato a alcalde al municipio paceño. Tu candidatura es una candidatura muy sorpresiva, Carlos. Hubo un analista que dice que sos el Tuto Quiroga del escenario municipal, que has venido a dispersar el voto cuando tú eras una de las personas que anunciaba que la unidad era el camino. ¿Por qué ahora la unidad no es el camino? Porque el municipio es la expresión de la pluralidad, o sea, había que unificar al país en función de una candidatura muy fuerte que tiene Evo Morales y la elección de un presidente es el presidente de todos los bolivianos. Si la oposición hubiera ido unida, hubiera tenido un mejor desempeño electoral. Eso todos lo sabían, todos lo buscamos, pero no se dio. En el municipio es la expresión de la pluralidad, pero en este caso sí hay el argumento de que yo he entrado a fracturar el voto de Luis Revilla, y el argumento mío es que no, yo no voy a fragmentar el voto, el que va a dividir el voto es Luis Revilla, porque yo voy a estar posicionado en un mejor lugar en términos electorales, porque yo espero y parto de que esos 121.000 votos que votaron por Samuel Doria Medina me sean transferidos, sumados al prestigio, sumados a las propuestas. No, eso nadie lo niega, Carlos, o sea, las credenciales tuyas están, pero efectivamente, como tú incluso en este programa, y te lo decía Jorge en el anterior bloque que hemos señalado, esto no es matemática, no es mecánico de ninguna manera. Correcto. Es decir, si entramos en esa lógica, pues Gonzalo, que se llama el compadre Mendoza, sería inmediatamente alcalde, ¿no? Correcto. Entonces, no. Sí. Es un escenario de incertidumbre, pero de algo tenemos que partir, de análisis que uno hace, claro, y de expectativas que uno tiene. Comparto plenamente contigo de que no es mecánico, ¿no? Pero eso también debería preocupar a Guillermo Mendoza, porque Guillermo Mendoza ha tenido un desempeño absolutamente anodino en el este. Yo te diría que es un mal candidato. Y eso también me animó en su momento a entrar, de ver quiénes son los contendores, ¿no? Luis Revilla, con el prestigio que tiene, y Guillermo Mendoza, que es un mal candidato que se confía en el apoyo del presidente Morales y que el prestigio del presidente Morales le sea transferido. Pero tienes toda la razón. Y más bien me alienta mucho el que ustedes piensen que este escenario electoral municipal sea como una especie de tabla rasa donde todos arrancamos en las mismas condiciones. Si es así, yo estoy muy confiado de que voy a tener un buen desempeño. Lucho Revilla es uno de los alcaldes con mayor aprobación. El segundo, el primero es Percy Fernández. El primero es Percy Fernández, el segundo es Luis Revilla. ¿Eso no te preocupa? No, porque precisamente la popularidad o la aprobación de gestión no le funciona ni al presidente. El presidente también tenía ganó un 74%. Con un 62% la elección. Eso, pero fíjate la distancia, querida Susi. El presidente tenía un 74% de aprobación de gestión y en los votos reales 61%, que yo no los desmerezco. Ganó limpiamente. Yo he sido los primeros en decir, dejen gobernar al presidente Morales, ¿no es cierto? Porque lo ha ganado. Precisamente, fíjate, si la popularidad no se le transfiere, la aprobación de gestión no se le transfiere mecánicamente ni al presidente, ¿por qué tendría que transferírsela a Lucho Revilla? O sea, ¿cree que la popularidad o la aprobación de gestión le va a aprobar? No. Bueno, le das esperanza a las mujeres cruceñas con Percy Fernández. Claro, Luis Revilla está muy preocupado, pero efectivamente soy una sorpresa electoral y le voy a disputar en alguna medida el voto de las clases medias. Carlos, de pronto no sientes que el análisis es algo forzado, porque mira, Guillermo Mendoza, tú puedes decir es un candidato anodino, etcétera, pero Guillermo Mendoza lo que tiene detrás no es ni siquiera el prestigio del presidente que le va a ser transferido a fardo cerrado, es un gigantesco aparato electoral que está perfectamente aceitado, como es el movimiento al socialismo, en su disposición a trabajar en campañas electorales, ¿no? De hecho, la gobernación para el Departamento de La Paz está casi cerrada, porque todo el mundo señala que Felipa será la próxima gobernadora al haber sido nominada candidata. Sí. Pero ese aparato, ¿podrá Guillermo Mendoza no haber mostrado hasta el día de hoy unas aptitudes de candidato? Habrá que verlo hacia adelante, de candidato estelar, pero el aparato del MAS
no es el aparato ni de casualidad de lo que tiene Unidad Nacional, en eso convengamos. Así es. ¿No? Uno. Y dos, es que Revilla, el hecho de que tenga un nivel de aprobación tan alto, el hecho de que Unidad Nacional, el partido Jorge Quiroga y muchos otros lo hayan buscado, Rubén Costas condicionando a decir que hay que apoyarlo directamente, hace que Luis Revilla sea la figura estelar de este proceso electoral. La sorpresa fuera que Guillermo Mendoza o Carlos Cordero le ganen, pero hoy por hoy, la figura estelar de este proceso es Revilla. No quererlo ver, esto parece... nos hace recuerdo a Jorge Quiroga cuando sentaba acá, decía, hay un candidato que sube, y cuando llegó el momento de la verdad sacó 9%. Exactamente, porque Tuto Quiroga lo que se quedó, y es cierto que criticamos eso, que fue absolutamente confrontacional. Yo, aparte que no soy confrontacional, creo en primer lugar que esos 73.000 votos que tiene el PDC van a ir hacia mi candidatura porque es lo más natural. Es decir, Unidad Nacional está ubicado en la centro derecha. Los 73.000 de Quiroga están muy lejos de irse hacia la izquierda del MAS, que es en este caso Solbó. Ahora, es cierto que yo no creo que Luis Revilla sea el candidato estelar, da la apariencia de que así es. Evidentemente hay un aparato partidario también en el movimiento al socialismo, también es pero fuerte. te pongo un antecedente que es absolutamente cierto. Incluso contra esa monumental maquinaria que fue el MAS, perdió las elecciones en el Beni, con el candidato Carmelo Lenz, del cual yo fui uno de los asesores de campaña, ¿no? Junto con Ricardo Paz. Pero recuerda que en esa elección venía teniendo el aparato de la gobernación Ernesto Suárez, sí, ¿no? pero o sea, si tú hubieras vivido la campaña en el Beni, lo hemos hablado alguna vez contigo, sí. Carlos, lo recuerdo. Tener el aparato de gestión siempre te pone una postura, ¿no? Ustedes me hacen un llamado a la realidad, me ponen los antecedentes que yo no debo descuidar. Yo no tengo una actitud exitista o un análisis tan errado o quiero dar una impresión falsa de mi candidatura. Yo he hecho un análisis político, valoro, digamos, mis potencialidades, pero yo creo... Primero, no creo que Revilla sea el candidato estelar y lo vamos a demostrar en la campaña. Ojalá, y que aquí sea la oportunidad, que podamos debatir directamente entre los tres candidatos, ¿no? Que podamos entrar a un debate con el que podamos mostrar las debilidades de la gestión. Son 15 años de la gestión de Luis Revilla, que fíjate que le pasa el mismo síndrome que creo que tiene el MAS. Se creen dueños de la alcaldía y el MAS se cree dueño del país. Y no admiten que pueda existir una necesaria renovación, una visión diferente de lo que tiene que ser una gestión municipal, concentrada en el obrismo que se ha olvidado, ¿no?, del ser humano. Tú me preguntabas al principio, querida Susana, yo considero que una sola muerte es demasiado. Es decir, es cierto que La Paz es todavía una ciudad segura, pero tú no vas a negar, querida Susana, que en la ciudad de La Paz han existido linchamientos. No lo voy a negar. Tú te vas de la Pérez Velasco, Buenos Aires, Garita de Lima para arriba, hay muñecos, ¿no?, con estas leyendas que dicen persona que sea detenida. Esa es una ciudad insegura. Y lo que pasa aquí es que no lo niego nada, pero Carlos, en el megacenter no se quejan, querida, no se quejan de que no hay violencia, evidentemente las clases medias altas. Y lo que yo propongo es la democratización de la seguridad. Más bien de lo que se están quejando en el megacenter es que al bajar gente del alto se ha incrementado los niveles de violencia, lo cual no es cierto. No, por supuesto. Por eso yo te digo, que eso es discriminador. ¿cuáles son los estudios y todo aquello? Porque nosotros, los ciudadanos que vivimos en la ciudad de La Paz, vivimos en una ciudad por suerte segura. Sí, hasta ahora. Pero no me vas a decir que no hay muertes, que no hay violaciones, que no hay robos. Yo he sido víctima, mis hijos han sido víctimas de estos pequeños asaltos en la calle 21, ¿no es cierto?
Ahora, yo te digo, hay muertes por violencia, hay linchamientos que se han producido en la ciudad. Las periferias fundamentalmente, querida Susana, sienten el problema de la inseguridad, les asaltan los hogares, les roban garrafas, ¿no es cierto? La delincuencia se ceba sobre todo en estos sectores populares. Y yo lo que te digo, mira esta frase, quiero democratizar, ¿no?, la seguridad. Porque no nos quejamos en el megacenter, no nos quejamos en Calacoto de que hay violencia, de que hay inseguridad. Sí, claro, yo puedo caminar, yo también vivo allá. Sí, pero otra cosa es vivir de la Pérez Velasco para arriba. Y la idea es que esos ciudadanos también tienen derecho a vivir en una ciudad segura. Por supuesto, pero de la Pérez para arriba y es el Alto no te compete. No, para nada. No, si, sabes que entre otras cosas, mira, mentira, estoy jugando. Sabes que entre otras cosas me he enterado que la ceja, parte de la ceja y donde está el teleférico, es todavía competencia municipal. No, pero de la ciudad de La lo que yo Paz. te decía, a ver, es que La Paz todavía es una ciudad segura, Sí. ¿no? Que tiene otro tipo de problemas que también hay que encarar, que no sé si están por arriba o por abajo de la seguridad. La seguridad siempre es un tema que habrá que atender, siempre los ciudadanos queremos vivir en una ciudad tranquila, etcétera, ¿no? Pero, no sé, temas de servicios básicos. El tema del transporte de ninguna manera es un tema que haya estado resuelto, ¿no? Que no se ligue el Puma Katari con el teleférico, que no tengas paradas claras, o sea, es decir, hay problemas. Tú si vives en el sur, me imagino que una reunión en el centro te debe tomar, ¿no? Te debe tomar tiempo, Claro, debe ser un pero problema sí, eso para ti. también está planteado en el programa que pretendo presentar. Pero fíjate, yo he vivido una experiencia muy traumática en Venezuela. Es decir, he llegado al aeropuerto, he tomado un taxi, me han asaltado y mi vida estuvo en peligro. O sea, me asaltaron con violencia. Yo tengo la sensación de que Bolivia y La Paz está como, imagínate Santa Cruz, estamos caminando como en esa misma dirección. Un gobierno que se vuelve tolerante con la delincuencia, ¿no? Y es más, hasta lo utiliza como un instrumento para que la ciudadanía se refugie en los hogares y a partir de tener un control de los medios, además, empieces a adoctrinarlos en los hogares. Sí, Venezuela, Caracas, que he vivido mucho tiempo, es una ciudad depauperada, y no quiero que eso le suceda a mi ciudad. Yo, en este momento electoral, tienes toda la razón, hay problemas resueltos. El problema del Puma Katari ha resuelto un problema del transporte para determinados sectores, pero hay 60.000 trabajadores del transporte que tienen un problema social que los hemos humillado, hemos generado un conflicto social con ellos, han paralizado la ciudad y es un problema no resuelto. O sea, el problema. ¿Y cómo encararías tú ese problema social de 60.000 trabajadores del transporte? Mira, con que diálogo, pueden paralizar la ciudad, además. Con diálogo, con planificación. Yo no pretendo decir, como decía el presidente Hernán Siles Suazo en el momento más crítico de la UDP, que en 100 días iba a resolver la crisis económica, ¿no es cierto? Nos ha llevado 20 años salir de esa crisis de la UDP, donde gobernó la izquierda. Yo, al problema del transporte, que evidentemente es un problema social, primero con diálogo y reconociéndole la dignidad, respetando a esas familias, a esas personas. Está bien. ¿No es cierto? ¿Y con qué proyecto, planificando. Carlos? Planificando, mira, hay muchas cosas que se pueden hacer. Educación, generar nuevas vías. Por ejemplo, el Condepismo ha propuesto ya la construcción de una gran vía que una la zona sur con el centro, que es el embovedado del río Choqueyapu. No se ha terminado, Jorge, Susana. Por ejemplo, la avenida periférica. Lucho ha sido hasta confrontacional con el gobierno, le ha puesto trabas para la construcción de la Casa Grande. Yo he planteado relaciones cooperativas con el presidente. Podemos tener, digamos, dos diferentes visiones de la política, diametralmente opuestas, pero yo le reconozco la autoridad del presidente y le pido más bien colaboración para resolver los grandes problemas que tiene la ciudad. No se ha construido en la ciudad, más allá del teleférico, en los últimos 30 años, una obra que realmente resuelva los problemas de la ciudad en muchos sentidos. Y son esas omisiones, esas carencias, las que yo espero plantear. ¿Cuál es esa obra
que pueda resolver Por la ejemplo, multiplicidad mira, de problemas. Una cosa que estaba abandonada y que fue el proyecto de Luis Revilla, que no le ha parado en absoluto, infraestructura en el ámbito cultural para el disfrute del buen ocio, buen entretenimiento. Tú sabes que en su programa de las 10 obras a realizar estaban, por ejemplo, la construcción de un centro cultural en pleno San Pedro, no en San Pedro donde está el Panóptico. No lo ha hecho, lo ha postergado. Es decir, el programa de, por ejemplo, Barrios de Verdad, es decir, no se han cumplido en su totalidad, no ha cumplido lo que ha prometido. Lucho Revilla se ha vuelto un político tradicional y lo que yo aspiro es a renovar la política, concentrándome no necesariamente en el obrismo, en las obras grandes, que las vamos a continuar, que las vamos a proponer. Como te digo esto, hay desde la Gran Vía, el tren bala, terminar la periférica que dé una verdadera vuelta. Es decir, en última instancia, hasta los puentes trillizos, el puente gemelo, son proyectos que se han construido, que se han concebido, que se han diseñado hace 30 años y el mérito ha sido de Juan del Granado para llevarlos adelante. Siempre el mérito es de quien lo ejecuta, ¿no? ¿Perdón? Siempre el mérito es de quien lo ejecuta. Sucedió lo mismo con el teleférico. Este teleférico está pegado a la imagen de Evo Morales y no fue Evo Morales el que lo diseñó. La política funciona así, tú conoces el mismo hecho de la reforma agraria en el país. El gran mérito del presidente es haber hecho eso y réditos políticos le ha rendido. Pero fíjate cómo una actitud confrontacional, no cooperativa de Luis Revilla ha hecho que el teleférico, por ejemplo, su entorno no esté concluido, no existan baños que son una necesidad para la ciudad de La Paz, ¿no? Nos vanagloriamos de haber hecho la Ciudad Maravilla y hay que dar gracias a Dios por el Illimani. Lo que nosotros tenemos que enorgullecernos como ciudadanos es de las cosas que podemos hacer, de las instituciones, del trabajo, de la reivindicación de la dignidad del ciudadano. Se ha olvidado del desarrollo del ser humano, de la defensa de estos valores que están... Carlos, una pregunta, porque ya nos queda muy cortito el bloque, ya nos vamos a tener que ir. Una preguntita, ¿por qué la gente, danos 2 razones por las que la gente debería votar por ti, ¿no? Y no por Lucho Revilla, no por Guillermo Mendoza, sino depositar su confianza en ti como alcalde? Al retornar. Ahora mismo. ¿Ahora mismo o al retorno? Ahora mismo. Bien. Mira, porque voy a proponer ideas que van a renovar la ciudad de La Paz. En primer lugar, y les puedo dar la primicia, voy a proponer la elección de los subalcaldes y consejos en los macrodistritos para que sea la ciudadanía la que elija a los subalcaldes. Yo voy a proponer que se acabe el dedazo del alcalde o del partido político. Y eso es democratizar en todo sentido, no solamente la elección, este conflicto que estamos viviendo hoy en los macrodistritos, unos defendiendo al alcalde designado por el alcalde Revilla o el subalcalde, otros queriendo defender lo que el alcalde interino Rocha está poniendo. Ese tipo de conflictos, lo que yo voy a proponer, y esta es una verdadera primicia que no lo he planteado, es democratizar las subalcaldías, que sean los ciudadanos en los 7 distritos que elijan a sus subalcaldes y elijan además consejos municipales y transferir, y además hago la propuesta, que en 60 días, si yo soy elegido alcalde, convoco a elecciones en la subalcaldía, porque se puede hacer. El presidente Morales tuvo que designar a prefectos que habían sido elegidos por el voto popular. Se puede profundizar la democracia, se puede desconcentrar, se puede eliminar la burocracia, desconcentrar los trámites, poner la alcaldía cerca del ciudadano. Y el otro gran elemento que yo voy a desarrollar es la masificación del deporte, porque quiero alejar a lo más preciado que tienen las familias paceñas, ¿no?, de los riesgos del alcohol, del mal entretenimiento, de la delincuencia. Esas son las 2 razones. Quiero ocuparme de la juventud, quiero ocuparme de la niñez, quiero ocuparme del futuro de los bolivianos, ofreciéndoles práctica deportiva masiva. Tenemos espacios municipales, tenemos los recursos.
y creo que esas son razones suficientes como para enamorar Carlos, al electorado. Muy brevemente, porque ya se nos acabó el tiempo. Sí. Cuando se conoció tu candidatura, tú señalaste a los medios de comunicación que te entrevistaban en ese momento de que ahora la disputa era entre tres, era entre Revilla, sin importar el orden, entre Carlos Cordero, entre Guillermo Mendoza. Esta era la disputa, dijiste, del bueno, el malo y el feo. ¿Quién es el bueno, quién es el malo y quién es el feo en este caso? A ver, yo he dicho que Carlos Cordero es el bueno, Guillermo Mendoza se ha autodenominado el feo porque dice que malo no es. Yo creo que Revilla es el feo porque la bonita es Maricruz. Gracias, bueno, Carlos, por estar acá. Y lo tendremos una vez que conozcamos también los resultados y si tenemos la oportunidad de generar algún debate, que Revilla también señaló que él sí estaba dispuesto a debatir. Sí, que estaba dispuesto a debatir. Ojalá que este sea el escenario donde se pueda debatir. Te agradecemos, Carlos, por haber venido. Jorge, qué placer volverte a ver, realmente. Te estaba extrañando profundamente y, por supuesto, a todos ustedes, nuestro primer programa del año, a toda la producción. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche en el corto verano. Con nosotros hasta el siguiente miércoles para seguir hablando de las elecciones. Buenas noches. Buenas noches a todos.